tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Tardes, ¿me escuchan? Por despacio. Sí, se escucha. Gracias, le agradezco. Ok, vamos a iniciar entonces con la sesión del día de hoy. Hemos llegado a la 11ª sesión de clases de la asignatura de taller de redacción. Para hoy, el día de ustedes, la sesión de la tarea era dar lo que era el tema, la tesis y el objetivo de su ensayo. Ya entramos en proceso de redacción. Entonces, están en la tarea, eso que les solicité. Sabemos que la tesis es una afirmación donde nosotros vamos a ir defendiéndola en todo el transcurso de la redacción del documento, donde nosotros vamos a dar nuestros propios argumentos y nuestras propias justificaciones o razones por los cuales estamos abordando esta temática. Ok. Entonces, hoy nos corresponde trabajar precisamente con, con lo que es el ensayo. Continuamos con lo que es el ensayo. Aquí me menciona que el ensayo, las funciones que tiene y algunos modelos que hay de ensayo. Entonces, dentro de lo que es el objetivo de la clase del día de hoy, se menciona que hay que redactar con claridad y coherencia el ensayo atendiendo el proceso, los estilos y argumentos. Son del ensayo les había enviado prácticamente la novela de la prostituta santa para que ustedes seleccionaran un tema, pero dada la situación, trabajaron con este texto, pues les sugerí una de las novelas de otro de los grandes, ¿verdad?, de la literatura, como es Gabriel García Márquez, La triste historia de la Cándida Heréndira, que también es una novela corta. Entonces, la idea es que ustedes seleccionaran una temática y en base a esa temática desarrollar. Cuarta unidad, abordamos técnicas de redacción de textos discursivos, pero dentro de lo que es este material hay que revisar cómo hacer un ensayo, porque el ensayo que ustedes están ejecutando no es cualquier ensayo. Si ustedes se dieron cuenta, va iniciando de la lectura. Entonces es un ensayo literario que ustedes están abordando. ¿Cómo hacer el ensayo de un libro? Me menciona acá. Lo primero que yo tengo que hacer es leer detenidamente y luego tomar nota. Cuando habla de leer, tomar nota, eso significa que yo puedo ir determinando cuáles son las temáticas que predominan en la historia. De esas temáticas tendré que seleccionar una. Entonces dice acá, lee todo el libro con atención, ve tomando notas a medida que leas para la redacción, pues porque es lógico. Si yo tengo que sustentar, tengo, de hecho, que seguir defendiendo con mis propios argumentos, entonces usted perfectamente puede trabajar lo que es la redacción. Luego me dice que hagamos, cuando esto se refiere que hagamos una lluvia de ideas, es que ya una vez hayamos tomado las notas, hay que hacer una lluvia de ideas. ¿Qué quieres explicar? Entonces, esa lluvia de ideas me va a permitir ir redactando paso a paso cada uno de los párrafos, ¿verdad? De lo que es el ensayo. ¿Qué quieres explicar y cómo lo vas a argumentar? Cuando habla de argumentación en nuestra propia justicia, porque recuerden que un ensayo es escritura única. Aquí nadie se puede valer de porque aquí está el punto de vista de quien lo redacta. Lo que significa que si usted está redactando su ensayo, No. No se la lee. con otro tipo de ensayo que no con otro de mis compañeros. Hay alguien que está hablando, pero quiero determinar quién es. Creo que es Manuel. No, Manuel ya cerró el micrófono. Ok. Luego me dice, después de que ya leí, hice una lluvia de notas, lluvia de ideas.
Siguiente paso es, ten en cuenta la estructura para escribir. Cuando habla de la estructura, recuerden que la estructura de un ensayo es introducción, desarrollo y conclusión. En la parte introductoria, y se lo voy a decir para evitarnos dificultades posteriores, es que dentro de lo que es el ensayo, nosotros jamás vamos a escribir la introducción. Lo que vamos a hacer es presentar el tema y presentar la tesis. Posteriormente vamos a redactar un párrafo introductorio donde vamos a ubicar al lector de qué trata el texto, cuál es el objetivo que yo pretendo con la redacción del texto. O sea, ahí es como dar un preámbulo a lo que voy a desarrollar posteriormente. Eso es la parte del párrafo. Luego viene lo que es el desarrollo. El desarrollo es el mayor sustento del trabajo. En el desarrollo usted va a ir desarrollando cada una de las ideas que usted planteó dentro de su bosquejo. En ese bosquejo usted va a plantear un argumento y luego va a justificar ese argumento hasta que usted llegue a cumplir o establecer. Luego dice acá, empieza a redactar la introducción, seguida el desarrollo, finalmente la concepción, pero usted tiene que utilizar bien las ideas y los párrafos para que su estructura sea coherente, tenga cohesión y tenga unidad. Por último, me dice, revisa las conclusiones. Asegúrese de que la conclusión responda a las preguntas de la introducción. Decía, en la introducción es el preámbulo de lo que yo voy a presentar en la continuidad del ensayo. Revise el trabajo y escoge el mejor título. Tema, título, como lo queramos llamar, o tesis, ¿verdad? Acá tenemos el ensayo. El concepto como tal, y me dice que el ensayo que se utiliza para defender una opinión sobre un tema. Entonces, aquí de una u otra manera que puede quedar claro en nuestra instrucción de un tema. Y les estoy aclarando esta parte porque es su examen. Habla claramente de lo que y funciones de su parte. Sobre la estructura va a presentar tesis, que era lo que le decía. Esta tesis tiene que ser con una postura clara y directa sobre un tema. Puede ser una afirmación. No. Luego presento mi argumento, que es el argumento. El razonamiento que prueba o refuta o justifica una tesis. Detrás de esta tesis tiene que haber varios argumentos donde usted prácticamente va a defender hasta el último momento en su redacción lo que es la tesis. Luego, en el título se resume la temática y la postura del autor sobre ese tema. De hecho, tiene que ser un título de forma llamativa. Luego venimos con la introducción. En la introducción yo creo que ya les había mencionado, y es que la introducción va a ayudar al lector que se entere o se ubique dentro de un contexto del tema y de hecho debe de forma clara y general lo que es la tesis. Vamos luego al cuerpo. El cuerpo es la mayor parte del trabajo. Cuando hablo que es la mayor parte, es la mayor cantidad de páginas que yo son las que debo de tener ahí. Cada argumento de autoridad se desarrolla en su propio párrafo. ¿Por qué dice cada argumento de autoridad? Porque existen diferentes tipos. Sería bueno que lo revisen para que no se me vayan a perder posteriormente. Cada argumento de autoridad se desarrolla en su propio párrafo. Esto sustenta la tesis. Todos los argumentos que ustedes utilicen, la idea es que vayan sustentando la tesis que usted presentó. Lo que es la conclusión. En la conclusión va a resumir de forma breve lo que ha dicho en los párrafos que usted trabajó durante todo el desarrollo. Los párrafos argumentativos y donde usted va a dar una sentencia final o una afirmación final en apoyo a la tesis, donde usted tiene que cerrar con broche de oro, recapitulando lo que plantea en la tesis. De lo que es un ensayo, aquí tiene un título breve o descriptivo. Si ustedes se dan cuenta, aquí lo colocaron como una pregunta. El miedo, ¿es bueno o es malo? Eso es lo que yo tengo que defender posteriormente. Luego tengo lo que es la parte de introducción, y en la introducción es donde yo voy a presentar la idea principal del tema.
Esa idea tiene que atraer al lector con pensamientos personales o acontecimientos. Vamos a verlo. Aquí dice, el miedo es la mala sensación que uno tiene cuando está en peligro o cuando una cosa determinada le asusta. Un proverbio alemán dice, el miedo hace al lobo más grande de lo que es. Esto es absolutamente cierto, ya que la gente se imagina lo peor y actúe de forma irracional. En ese caso, ¿de acuerdo? Yo creo, aquí está el punto de vista de que personalmente creo que una pequeña cantidad de miedo es bueno e incluso necesario, ya que no solamente actúa como una forma de cumplir la situación, sino que también, si es este ensayo, hablaré de cómo el miedo puede ser un arma. Esta parte desarrollo, dice por acá, se presenta el contenido principal del ensayo y fuentes que van a corroborar el pensamiento propio. Yo no quiere decir que yo no pueda utilizar la información de un autor, pero yo lo tengo que hacer con normas. Ahora, si digo yo que quiero uno de sábado, no estoy seguro, el domingo tampoco sucedió que se acá. Desarrollo. El miedo es puentes, ya que disuade a las personas de cometer actos peligrosos. Por ejemplo, a pesar de las empresas, y aquí hablo, ya está entrando como una miedo. Ejemplo, dice acá, aquí el argumento. Aquí vuelve a argumentar y dice que se debe porque el mundo teme a la democracia que provoca mucha. Tanto, dice acá, el miedo a la aniquilación total ha impedido que los líderes mundiales actúen de forma irresponsable. Aquí está él, que hizo este ensayo, dando sus propios argumentos y luego los va justificando. Está dando sus propios puntos de vista. Sin embargo, dice acá, aunque no es bueno, el hombre debe tener en cuenta que un exceso de miedo puede ser perjudicial para su desarrollo. Aquí está la afirmación y bueno, por ejemplo, ustedes que puedan utilizar algunos ejemplos para ir justificando las afirmaciones que usted va a desarrollar. Y por último, tenemos que es la parte de la que es donde usted va a presentar algunas ideas, reflexiones o su postura final sobre lo que es la tesis. En resumen, dice, el miedo es bueno, este es su punto de vista. La instancia va a conducir a una sociedad bien controlada y motivada. Para lograr grandes hazañas, el hombre debe aprender a vencer su miedo y encontrar el valor para superar los obstáculos que la vida presenta. De esta manera, en lo que es el resumen, él está dando su propio punto de vista, pero él se inclina a que el miedo es bueno. Él no lo deja libre, sino que aquí él lo toma como suyo y dice, el miedo es bueno. Aquí está su propio punto de vista, su propia reflexión, su propia postura, que la defendió en todo el transcurso del ensayo. Luego tenemos por acá, ¿qué es lo que se hace? Dice, identificar a quién va a ir el ensayo y luego enumerar las fuentes que usted consumió. ¿Tienen dudas? Los escucho. Muchachos, les pido de que hagan las preguntas pertinentes. ¿Saben por qué? Porque esto es su examen y esto tiene, ¿cuánto te vale esto? Este ensayo, ¿cuánto cuesta? Vale 30 puntos. Maestra, esta presentación la podemos encontrar en la plataforma. Ahí la tienen, de ahí la estoy usando. Lo único que creo que está un link y ese link nos lleva directamente a lo que es el ensayo como tal. Es bueno, sí, que si tienen dudas las aclaren ahorita, Rubí, porque este es el examen, pues, y tampoco quiero hacerle daño a nadie. Quitar, dejar de compartir esto y vamos a entrar con otro aspecto.
Veo que me están mandando captura de que están presentes. Yo creo que considero, ¿verdad? Y me disculpan, pero que Profe, una consulta. ¿Ya revisó los que le mandaron el tema delimitado y la tesis? no, lo voy a revisar. Estoy revisando tareas, yo mismo, hoy mismo, porque en eso estoy. Hoy estuve revisando tareas y estoy en ello. Ahorita que estoy aprovechando estas horas que estoy libre después de usted, de esta, quedo libre 40 minutos y sigo revisando tareas. Ahí les envío si está bueno, si está malo, la realimentación de lo que busca para poder trabajar, ¿verdad? Entonces, como les decía, considero que lo más importante Gracias, profe. es que me estén enviando. Cuando nosotros vamos a redactar un ensayo, debemos de tomar en cuenta, muchachos, los conectores o marcadores textuales. Cuando yo me refiero a los conectores o marcadores textuales, son aquellos que voy a utilizar en el transcurso de la redacción para poder organizar una idea con otra. ¿Qué son los conectores textuales? Son palabras o frases que sirven de transición y van a dar continuidad y coherencia a un texto. Se quedan fluidez al escrito. Van a permitir conectar las oraciones y los párrafos del texto. Luego, de esa manera, el escrito lleva al lector en forma lógica y coherente a través de todo el texto para que capte su sentido y lo comprenda. También sirven para introducir una nueva idea. Los conectores se colocan al principio de una oración. El escritor debe tener presente que es importante seleccionar la palabra o frase de transición o conector de acuerdo con la idea que se desee expresar. ¿Qué son los conectores y cuáles son las características que estos señores tienen? Sé que los conectores son un recurso utilizado para enriquecer el texto. ¿Por qué para enriquecer el texto? A veces queda como prohibido, diría, en la escritura, cuando no hayamos qué decir y no sabemos qué término utilizar para poder unir una frase con otra. Entonces, estos conectores les van a servir a ustedes para enlazar una idea con otra, pero existe una clasificación de estos señores conectores. Y aquí los tenemos. Al momento de escribir un texto, bajo para la historia, los conectores textuales serán de vital importancia para dar entendimiento y una lectura fluida al texto. Sirven para relacionar las oraciones e ideas que se expresan en una misma frase o párrafo y se dividen en 3 tipos. Pueden ser discursivos, pueden ser de adición, pueden ser de contraste o pueden ser de oposición, consecutivos y reformulativos, entre muchos otros. Todos ellos sirven ¿para qué? Para marcar una transición y darles continuidad y mayor coherencia a los textos. Acá, ¿qué características tienen estos señores? Lo mismo que les había mencionado, son palabras de transición, dan continuidad y coherencia al texto, aportan fluidez, conectan los párrafos y las oraciones entre ellas, brinden una estructura coherente a los textos, logrando un mayor sentido y comprensión a la lectura. Son útiles para introducir ideas o posición del escritor sobre determinado tema. Son imprescindibles para los trabajadores académicos, los trabajos académicos. Lo correcto de ellos valorado por los examinadores porque hay armonía en lo que le dan al texto. Aquí tenemos algunas frases que sirven. Aditivos son aquellos que van a sumar ideas a un escrito. Por ejemplo, además, y aquí los tienen. ¿Por qué se lo considero que son importantes que los dominen y los utilicen? Porque esto dentro de todo lo que es el proceso del trabajo de redacción que vas a hacer. Sectores de contraste u oposición. Miren, conectores temporales. También existen los conectores causales, los conectores de énfasis, los consecutivos, formativos, los conectores de finalidad. No sé si tienen alguna consulta con el uso de los conectores. A ver, muchachos. ¿No tienen ninguna consulta? No. Alegre que... Okay, sí.
Existen diferentes modelos de ensayo y este es un análisis. Le voy a pedir ayuda, por favor, lo que dice acá. Yani Martínez, ¿estás por ahí? Porque te veo conectada ahí. Dígame, profe. Léame por favor lo que contiene el ensayo. ¿Qué parámetros debo estar para poder dar un ensayo? Profe, fíjese que, ahí me va a disculpar, estoy en un lugar donde está haciendo mucho ruido y no le escucho bien. Que lea, eso es lo único que le estoy pidiendo. Ok. Dice, análisis del modelo. Ahí es, profe. Sí, ahí. Ok. Análisis del modelo. Modelo de ensayo. Tenemos el título atractivo, introducción, redacta la idea principal del ensayo, usa la cita de un experto en el tema, cita eh, de un autor en un artículo científico para apoyar la idea y fundamento, formula una pregunta que será respondida en el desarrollo del ensayo y que relacione la idea principal del resto del texto o párrafo. Sigo, profe. Ok, ahora le voy a preguntar a Alexandra Narváez, por ahí. Ok, gracias. Era Alexandra. Alexandra me dice acá que usted puede Sí, usar profesora. también puede citar a un autor de un artículo. Profe, está entrecortado, no escucho qué está diciendo. Estoy preguntándole que si me puede explicar con sus propias palabras en qué trata o qué entiende usted de la parte introductoria de un ensayo. Profe, le entendí, pero no, solo escuché que explico con mis propias palabras la parte del ensayo, La pero parte no escuché qué. ¿qué haría usted retomando lo que dice ahí? ¿Cómo lo entiende? Ok, todo el documento, usted dice Lo que dice ahí, ¿cómo lo interpreta usted y cómo lo aplicaría? que, bueno, en mi caso, yo ya envié mi documento, ya lo que yo hice, o sea, con mis propias palabras en el ensayo, fue basarme en un tema en general sobre la novela. Luego delimité el tema que tengo, lo hice en una pregunta. Posteriormente realicé un bosquejo sobre eso y de ahí pienso ampliar cada parte del bosquejo, que usted sabe que lleva introducción, desarrollo y las debidas conclusiones. Y ya al final pues pongo la bibliografía que vendría a ser el libro o la novela que yo voy a estar hablando en ese momento, o sea, en el ensayo. ¿Qué dice para ayudarle, Alexandra? Es que Sí, usted utilice o puede citar a e incluso se menciona que usted puede formular alguna pregunta que va a sí. relacionar. En el mismo bosquejo yo lo marqué como un marco, índice de marco teórico. Y ahí tengo diferentes puntos. Tengo la introducción, unas cosas sobre la introducción, en definición sobre la pregunta que tengo, porque ustedes saben, el tema delimitado yo lo puse como una pregunta, mi tema delimitado, ya que el tema general yo tengo el perdón, pero en el tema delimitado tengo otra cosa y de ahí me basé en hacer mi bosquejo. Claramente en la hora del desarrollo salen unas 3 preguntitas relacionadas con el tema delimitado y posterior las conclusiones. ¿Sí, profe?
Maestra, fíjese que estoy teniendo un problema, no le puedo escuchar a usted, solo cuando mis compañeros hablan, no sé. Y me sale que estoy silenciada, algo así. No sé. De hecho, creo que nadie la está escuchando porque aquí hay 3 celulares y no se escucha. Bueno, Creo que no escuchan. bueno, yo pensaba que era yo, pero veo que los demás tampoco la escuchan, maestra. Sí, lo toma. Ok, dice en el desarrollo, primer párrafo, ¿qué es lo que debo de hacer ya en la estructura de un ensayo? Segundo párrafo y tercer párrafo. Entonces, en otras palabras, no vamos a hablar de que son 3 páginas el ensayo. El ensayo va a estar estructurado de 3 a 5 páginas. En el primer párrafo va a plantear la idea y la va a apoyar con una cita textual de un experto o una bibliografía que usted consultó. Posteriormente va a fundamentar esa idea que planteó con información obtenida sobre el tema y por último va a dar su propio argumento. Segundo párrafo va a desarrollar lo mismo que hizo, nada más que aquí puede plantear diversas fuentes, puede presentar algunos ejemplos, puede formular preguntas a la discusión o el debate y que se relacionen con la idea principal del párrafo. Posteriormente va a abordar lo que es el tercer párrafo, donde usted va a desarrollar la idea, va a apoyar la idea con una cita textual de un experto o de bibliografía, va a fundamentar la idea con información de diversas fuentes y por último va a trabajar lo que es la conclusión. En la conclusión se puede trabajar con una paráfrasis de todo lo que abordó en los párrafos anteriores, sintetizando los párrafos. Puede usar textual de experiencia u otro. Formula su opinión personal, hace comentarios personales sobre los aspectos que ha abordado. ¿Qué no se debe de realizar en un ensayo? Ok. Menciona. Hablar en primera persona. En un ensayo se trabaja en forma impersonal. Dice que debe ser técnica de un ensayo, no se debe descuidar. Ya sea gramática, ya sea aspectos prácticos, ya sea ortografía, organización y estructura de las oraciones. Cuando se refiere a esto, es toda la organización de la parte conceptual. Usted debe de utilizar la coordinación. Dígame. Me viene a oír la clase aquí. Ah. Yo estoy hablando y él tenía comunicación con otro. Eso es en cuanto a lo que refiere a lo que debes hacer al realizar un ensayo. Aquí tienen un video comentario sobre los tipos de ensayo. Y por último, le pido que vea un video complementario cómo hacer citas y referencias de forma fácil. Eso es para que está. Y por último, tenemos la tarea que es donde viene la parte más bonita. Sesión 11, tarea 1. Estimado estudiante, esta actividad de realizarla de forma individual. Lea en forma comprensiva el material, visualice el video complementario y realice lo que se le solicita. Presentar un bosquejo de ideas. Si ya trabajamos tema general, trabajamos tesis, vamos con el bosquejo y el primer borrador del ensayo. Y por último, pues vamos a hacer las correcciones. Dice que retome la estructura de la tesis, que se oriente en los materiales, bueno, y todo el aspecto de esto. Lo que siempre estoy bajando puntitos
a todos es porque no me están colocando bibliografía. No me están colocando ni bibliografía ni portada. Entonces, cuando hablo de portada, me refiero que todo trabajo debe de llevar el logo de la universidad. Y no me están enviando trabajos solamente con la estructura de lo que se les solicita. Tampoco me están enviando bibliografía consultada. Y esto es algo que en todas las tareas se las estoy colocando. Y aquí dice cómo organizar el documento. Realice página de presentación con sus datos y el de la asignatura. Escribe el desarrollo en la siguiente página. Escriba referencias bibliográficas. Y haga en Word, le escriba su nombre, taratá, todo lo que corresponde. No sé si tienen consultas en todo lo que he desarrollado. Ok, como continúan en silencio, pasaré asistencia. Están conectados y quienes no, solamente me están enviando capturas. Vale. Porque recuerden que ya viene la finalización de esta asignatura y vamos a cerrar con el examen, ¿verdad? Ya sabemos cuándo es. El próximo domingo ya es el examen. En otras palabras, el sábado, no me estén con invento, el sábado envían la tarea de hoy y el domingo hacen el examen. Entonces, para que después no digan que uno no se los orientó, que no sabía, también hasta Zavala se los mandó. Otra cosa que